Ok, gracias. Mi nombre es Cristian, como dijo el hermano anteriormente, y para mí es un placer estar con ustedes hoy aquí, compartir la palabra de Dios. Gracias, Samuel. Thank you for the song. Yo creo que un sueño de cada cristiano es algún día estar en aquella ciudad santa, ¿no? En la Santa Nueva Jerusalén. Es un sueño, es una ilusión que todos tenemos. Y antes de preparar lo que quiero compartir con ustedes hoy, me comentaron que el tema debe decir qué es la eternidad, qué significa para cada uno de nosotros la eternidad. Y la eternidad es una palabra que cada uno de nosotros se ha cuestionado y se ha preguntado. Y una definición que, por ejemplo, el gran filósofo Aristóteles dice es que la eternidad es el tiempo que perdura para siempre. O sea, es algo que no tiene fin, que comienza y no tiene un final. Y yo creo que la humanidad desde un comienzo, cuando pues todos sabemos, la humanidad primero estuvo en el campo antes de construir las ciudades y de hacer todas estas arquitecturas y tecnología que hoy tenemos hoy en día. Posiblemente aquellas personas en tiendas con animales, pastoreando y tal vez acostados en el suelo, mirando las estrellas, con una hoguera, reunidos en la noche, y se juntaban para charlar, para comentar, para discutir. Y esa pregunta de cuando uno contempla las estrellas, yo lo hice cuando era pequeño, ¿no? Contemplar las estrellas y preguntarme qué hay más allá de esta vida terrenal. ¿Qué es la eternidad? Cuando... Okay. Y creo que esa pregunta, ¿qué es la eternidad?, es una pregunta que Dios puso en la mente del ser humano. Porque es algo que nosotros sabemos que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que estamos aquí abajo, nosotros presentimos en nuestros corazones de que hay algo más. Hay algo más que esta simple vida en este mundo. Y les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice Eclesiastés 3, capítulo 11, dice que 3:11 dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. También puso la eternidad. Esto es lo que quiero hacer más referencia cuando dice puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. La mente humana no puede comprender cómo la obra de Dios, no puede entender completamente quién es Dios, la magnitud de su existencia. Pero Dios ha puesto en nuestros corazones ese cuestionamiento de que entendamos de que hay algo más. Y es simplemente, por ejemplo, las personas cuando eran nómadas, antes de que las civilizaciones se convirtieran más tecnológicas, más prominentes, es fácil nosotros analizar de que por qué ellos comenzaron a cuestionarse, por qué no se cuestionaban acerca de qué pasaba cuando un animal moría, ¿no? Cuando sus rebaños, cuando sacrificaban sus animales, no se cuestionaban qué iba a pasar con el animal después de la muerte. El problema se cuestionaban qué iba a pasar con ellos después de la muerte, qué iba a seguir el paso siguiente. Y una vez estuve analizando este texto con un amigo y
pues en mi juventud uno quiere ver cosas más reales, ¿no? No, a veces la Biblia se convierte como una literatura que es más mitológica, que uno no comienza a entender y a creer lo que está diciendo ahí, porque pues, es algo como un sueño, como algo más allá. Nosotros queremos vivir en la juventud las cosas que son reales, que son palpables, lo del momento. Y, y en este texto podemos ver esa expresión de una forma sintáctica, de un lenguaje que es muy simple de entender, que cualquiera persona puede entender las hermosas palabras que están dentro de este texto. Y lo más que me llama la atención es que las cosas a veces que son palpables, materiales, nunca van a evitar a que nosotros nos cuestionemos esa pregunta. El autor de este versículo es Salomón. Y nosotros conocemos que Salomón está en una etapa de la historia de Israel, donde ya no son tribus nómadas que están en el desierto como Abraham, yendo de lugar en lugar, sino que Salomón ha construido un imperio. En su momento es la nación más poderosa en su área, en su región. Y él tiene muchas riquezas. Él ha cuestionado todas las cosas, ha explorado diferentes preguntas científicas, literarias, poéticas, y sigue con la misma pregunta que un simple pastor se podría estar haciendo afuera en el campo, cuestionándose qué es la eternidad, qué es Dios. Y el verbo que se utiliza allí en el versículo capítulo 3, versículo 11, cuando dice, y todo tiene su tiempo y todo lo que hace bajo el cielo tiene su hora, también puso. La palabra puso, o en otras versiones es traducida como dado, se escribe en hebreo, se pronuncia Natán, que es decir, dar, poner. Y de ahí proviene el nombre Natanael, o sea, Natanael, que el nombre Natanael o Jonathan significa regalo de Dios, don de Dios. Y la idea que hay detrás de este verbo es un diálogo de ciertas cualidades. Y en el antiguo Israel se utilizaba este verbo de dar cuando habían cosas especiales, por ejemplo, dar una hija en matrimonio, dar algún contrato, algún tributo, algo, o sea, es un verbo que está diseñado para significar algo que es grande, que algo impactante. No es simplemente, por ejemplo, te doy este libro a ti o algo que estamos trabajando, te doy esto. No, es una expresión que significa dar algo que es importante en este verso. Y pues obviamente es muy importante cuando dice les puso la eternidad, porque la eternidad es algo fabuloso, algo indescriptible. Pero la eternidad, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? ¿Quién posee la eternidad? Les invito ahora a que busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, nuestras Biblias. Juan 17:3 es un versículo que todos, pues prácticamente yo creo que conocemos, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al verdadero Dios, al único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos ver que ¿quién es el portador de la eternidad? Es Dios a través de su Hijo Jesús, que fue enviado a este mundo para representar el carácter y el poderío, la majestad del cielo. Esta palabra eternidad en el hebreo, que es Olam, es interesante y es una de las palabras más usadas en la Biblia y es prácticamente muy fabulosa.
Y a través del progreso del lenguaje hebreo ha tenido un cambio drásticamente. Hoy puede significar eternidad en el hebreo moderno, pero en el antiguo hebreo significaba algo más fundamental, con un significado más prominente. Y en algunas traducciones, esta palabra, la palabra hebreo onan, puede significar mucho tiempo o tiempo futuro. En la King James dice time, pero en el español me gusta la traducción porque es más específica. Dice eternidad, o sea, un tiempo sin fin. Y eso lo podemos ver en Génesis 6, capítulo 4. Hay muchas diferentes referencias donde esta palabra es usada y de diferentes conceptos los hebreos la usaron. Pero originalmente Olam viene a significar lo que hay desde los tiempos que no tenemos registros. O sea, prácticamente está hablando desde de la majestad de Dios, que comienza desde un principio que no se tienen registros y se extiende hasta un fin que tampoco tenemos registros porque ese fin no existe. Es algo que está en el tiempo que nosotros no podemos palpar ni conocer. En la Septuaginta, que es una de las versiones que se tradujo mayoritariamente en muchas de las Biblias, que es en griego, la Septuaginta, se traduce Olam de los siglos o los tiempos. Y esa palabra, pues hoy la usamos, proviene de la palabra Olam. Hoy usamos la palabra eones, que es básicamente cuando nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo que no tiene fin, es incomputable, o sea, no tiene un cómputo, o sea, es prácticamente eterno. Y en este mundo, pues a veces cuando nosotros estamos allá afuera, nos parece hablar de la eternidad, y especialmente de mi juventud, pues me parecía algo, pues, no relevante, ¿no? Porque no estaba en el momento. Y entonces uno comienza a ver sufrimiento. Yo crecí en un país, en un área donde había violencia, pues ustedes conocen Colombia, ¿no? Y pues ciertas áreas eran violentas, había esa lucha entre grupos armados comunistas con el gobierno y gente pues que padecía también pobreza. Entonces uno comenzaba a ver esas cosas y decía, pues eternidad es algo que es no relevante para mí, porque yo lo que estoy viendo es sufrimiento, viendo cómo las personas sufren, cómo unos se matan a otros simplemente por el control de ciertas zonas que son más productivas de otras. Inclusive las ideologías que maneja cierto grupo es una ideología que ellos dicen ser buenos, pero finalmente están haciendo algo contrario, y lo mismo el gobierno está haciendo otra cosa de otro contrario. Entonces uno, cuando piensa acerca de algo más eterno, de que hay un Dios en el cielo, uno comienza a dudar y decir, esto es irrelevante para mí. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no es irrelevante, porque esa pregunta está implícita en el corazón humano. Si la eternidad no existiera, o si Dios no existiera, ¿por qué tenía yo que estarme cuestionando siempre esa pregunta? Siempre ahí, no, a pesar de que uno la rechace, uno diga, no, esto no es así, siempre está ahí. Es interesante, porque nosotros en nuestro interior, Dios ha puesto, como dice este verso, ha puesto la eternidad y ese sentido de que nosotros debemos trascender, que en esta historia, en el tiempo que nosotros tenemos que vivir en este mundo, hay algo más allá. Tenemos un propósito que Dios ha puesto de trascender en la historia del universo. Y dado a que, pues, a través de los siglos nosotros podemos ver de que el ser humano, a través de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique en Rusia, miren diferentes de la Revolución en Cuba, siempre el hombre ha querido encasillarse como, ok, tú estás
tú sobresales en esta historia del tiempo, haces tu historia y ya, quedas ahí, ¿no? De ahí ya no pasa más. Por ejemplo, pues todos los grandes ideólogos de esos regímenes, Lenin, Castro, todos ellos querían salir en su tiempo, ¿no? Pero ese era su fin. Ellos al morir no tenían una esperanza de algo más grande, de algo sublime, que trascendiera la historia del universo. Porque prácticamente, pues ellos serían como otros emperadores, ¿no? Emperadores que de Egipto, de reyes de Babilonia, gente que en su tiempo fue muy prominente y sobresalieron, ¿no? Pero que hoy en día prácticamente, ¿quién lo recuerda? Probablemente las personas que estudian historia o las personas que están relacionadas con esos temas políticos, pero no son personas que hoy en día son relevantes para nosotros. Eso es interesante. Y nosotros podemos ver cómo Moisés, él escogió ser parte de esa eternidad y no quedar como otro faraón allá en la historia pasada, tal vez allá en una pirámide o tal vez hoy en día en un museo en Londres o en París, y ya personas que ya uno, pues ok, fue un rey muy semejante, pero no hubiera tenido ese gran impacto que Moisés hoy ha tenido, no solamente en la cultura cristiana, sino en la cultura universal, porque prácticamente las leyes, todo lo que derecho, todo proviene de aquel momento en que Dios le reveló a él cómo administrar un pueblo, cómo administrar un gobierno. Es sublime. Y ahora les invito en el mismo capítulo de Eclesiastés 3, les invito a que leamos el versículo 14. El 3:14 dice: entendí que cuando Dios hace es duradero y nada le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres lo reverencien. O sea, estamos mirando aquí de que entendí que cuando Dios hace es duradero y nada le puede añadir ni quitar. Dios hace para que los hombres lo reverencien. Entonces podemos ver que los planes de Dios, el diseño, los propósitos que Él tiene, tanto en la historia como con cada uno de nosotros, son eternos. Pero eso depende de nosotros escoger, ¿no? Porque a veces Dios tiene un plan para ti, un plan que va a trascender en este mundo, porque los resultados pues tal vez nunca se van a ver acá, tal vez, o tal vez sí, pero los resultados van a ser en la eternidad. Pero a veces nosotros escogemos nuestros planes y tal vez seamos personas que salgamos en nuestra vida, en esta tierra, pero van a ser limitados, porque no van a ser representados en la eternidad. Cuando este mundo termine, o cuando simplemente muramos, todo lo que construyamos, todo lo que construimos, todo lo que hicimos, ¿qué va a pasar con ello? Va a perecer. Pero algo que me llama la atención es que Dios es eterno. ¿Y por qué Él escoge poner cuidado acerca de nosotros? ¿Por qué nos escoge a nosotros? Les invito ahora a que busquemos en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 4. Dice así: pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? O sea, nosotros como seres humanos, y más aún después de caer en pecado, de que la raza humana cayera en transgresión y sufriera todas estas consecuencias, nosotros somos seres finitos. O sea, estamos atados al tiempo, a las enfermedades, a las circunstancias, a lo que pase, y pues todos perecemos, ¿no? Todos perecemos. Pero Dios, que es eterno, que sus comienzos no tiene principio y que
su fin no tiene fin, ¿por qué Él toma su tiempo simplemente para tener memoria del hombre? ¿No es esto maravilloso, no? Que Dios en toda su gloria, su esplendor, su majestad, su poder, decide tomar tiempo, no solamente por toda la raza humana, sino por cada uno de nosotros representados en este mundo. Es sublimemente maravilloso. Es un misterio, ¿no? Y yo pienso que cuando David escribió este versículo, él posiblemente él estaba pastoreando sus ovejas y en un momento determinado se puso en una noche a contemplar la luna y las estrellas y a ver la grandiosidad de la creación de Dios en este planeta, en el universo. Y él realizó, se dio cuenta de que el hombre es nada, pero que el amor de Dios es tan abundante que toma lugar para que cada uno de nosotros tenga una oportunidad delante de sus ojos. Es sublime. La bondad de Dios es prácticamente increíble, es inexplicable. La palabra que utiliza en este versículo cuando dice para que lo visites, es en hebreo es pakak, que no solamente describe una acción de visitar, ¿no? Que tú vas a la casa de tu amigo o vas al lugar donde él trabaja, llega y lo visitas, lo saludas. No, esa palabra visita tiene un significado más profundo y prominente que significa cuidar, tomar cuidado de él, preocuparse por las necesidades, preocuparse. Y pues eso lo vemos en Génesis, cuando Dios se preocupó por la raza humana, por Abraham, en muchas diferentes partes y ocasiones. Pero es algo que podemos ver la humildad de Dios, ¿no? De Él preocuparse por este efímero, por este simple persona que está pisando en este universo, que su vida es nada, es limitada en comparación de la eternidad, del tiempo de Dios. Y la única manera de que yo creo que nosotros podamos comprender y entender qué es la eternidad, cuál es el misterio detrás de esto, es cuando contemplamos al portador de la eternidad, que ¿quién es? Jesucristo. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Hijo y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en los testimonios, tomo 2, volumen 2, la página 634, pasando hacia 635, dice: solo se puede conocer el valor de un hombre cuando se ve al Calvario, el misterio de la cruz, de que Cristo podemos apreciar el valor del hombre. Solamente cuando contemplamos a Cristo en el Calvario, podemos contemplar el valor del amor de Dios, que vino y murió por cada uno de nosotros, por este ser efímero. Pero la única manera de conocer y experimentar esta eternidad es en el conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo es, como sabemos, es la eternidad. Eso lo podemos ver les invito a que busquemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Donde dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero ¿qué es la eternidad? Eso yo creo que
el apóstol Pablo nos aclara qué es la eternidad. Les invito a que busquemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo muy maravilloso porque ¿qué nos está diciendo este verso? Que cuando nosotros estamos en los caminos del mal, en nuestras propias decisiones, ¿cuál va a ser la paga? La muerte. Nuestra vida es limitada. Cuando muramos, hasta ahí llegamos. Después vendrá un juicio y todo terminará para nosotros. Pero para aquel que ha recibido, que ha aceptado el don gratuito de Dios, que es la salvación, que es la vida eterna, que Jesucristo, nuestro Señor, nos la da. Entonces, ¿qué es la eternidad? Es la salvación, es esa esperanza de que hay algo más en la eternidad. Y esto está en contraste con la muerte, pues todos sabemos que es el resultado natural del pecado, de la transgresión. Ahora les invito a que busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice así: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, él vivirá. O sea, ¿quién es el portador de la eternidad? ¿Y quién es el único medio donde podemos alcanzar la salvación? Es Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Y ese es el hecho de que no importa las pruebas, los problemas, porque nosotros somos humanos, nosotros a pesar de tener esa esperanza de algo más allá, nosotros también tenemos que ser realistas, de que vivimos en este planeta, cada día se nos presentan diferentes problemas, pero nosotros debemos tener en vista y tener ese focus de que todo lo que pasa con nosotros diariamente es temporal, porque nuestra misión, nuestro objetivo, ¿dónde está? Está en el cielo. Ya. Y recuerdo la experiencia, no, todos conocemos la historia de la samaritana junto al pozo, cuando Jesús le encuentra allí. Y todos sabemos que ella estaba en su rutina diaria, ¿no? De ir, buscar agua para continuar su existencia, preparar sus alimentos, saciar su sed. Pero ella en su corazón estaba buscando algo más. Y en ese momento Cristo, Jesús, se presenta ante ella y le ofrece algo más que simplemente saciar sus necesidades diarias, saciar su sed. Él está ofreciendo algo que ella pueda ser libre de sus pesadumbres, de sus problemas, de sus aflicciones, de todo el estrés, de la carga cotidiana, diaria, del estilo de vida que ella está viviendo. Y eso lo podemos confirmar que es un don que Cristo nos da. Lo podemos confirmar en Apocalipsis. Les invito a que busquemos Apocalipsis, versículo 22, capítulo 22, versículo 17. Dice 22:17. Ok, sí es. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga también diga: ven. Y el que tenga sed quiera y venga y tome el agua de la vida del balde. Es un agua que es diferente a todos los conocimientos,
a todas las clases de soluciones que nosotros podamos encontrar en el mundo. Es un agua que tiene vida eterna. Y recuerdo que cuando era adolescente, entre los 18 años, yo comenzaba a preguntarme muchas preguntas y intenté buscar respuestas, soluciones a mis interrogaciones, a mis cuestionamientos. Y comenzaba pues a leer literatura, diferentes clases de literatura, diferentes filosofías, en tratar de buscar respuesta a qué es la vida. Pero al final tuve que realizar y aceptar que la única parte donde uno puede encontrar de que hay una esperanza, de que a pesar de que hay muchas preguntas que uno no puede contestarse en esta vida terrenal, la única parte donde podemos encontrar y recibir aquella esperanza es en Cristo. ¿No es esto maravilloso? Y ese es el deber que nosotros no solamente debemos tomar esa agua, sino debemos hacer como la samaritana, ir y esparcir esas buenas nuevas a todas las personas que están alrededor de nosotros, al vecino, a nuestros familiares, a las personas que están alrededor de nuestro círculo de influencia. Y la confirmación lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57, en donde dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero esto, a veces en nuestra vida cristiana nosotros, aceptamos, estamos alegres porque tenemos el gozo de que hemos encontrado una solución a nuestras vidas. Pero así como diariamente nosotros debemos comer, hidratarnos tomando agua, nosotros también debemos mantener esa experiencia continua de relación con Cristo. Porque si nosotros dejamos de tomar agua o de consumir alimentos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestro cuerpo va a convertir débil y finalmente pues vamos a morir. Es lo mismo en el sentido espiritual que estos versos están describiéndonos. Y algo que quiero dejar en énfasis y hacer un gran punto, una parada, es que no hay aflicción terrible, no hay problema de tentación grande que no pueda ser vencida por el poder que Jesucristo nos ha otorgado, porque Él nos ha prometido continuar perfeccionando su obra de redención en cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver reflejado cuando el apóstol Pablo, después de sus luchas, porque él tenía luchas de carácter, de sus luchas de modo de pensar, él pensaba de un modo diferente, y si la transformación que vemos del apóstol Pablo, convertirse en un cristiano, y aún en su vida cristiana, diferentes desafíos con la vida, con los mismos judíos, con los mismos apóstoles, diferencias. Les invito a que busquemos en 2 de Timoteo capítulo 4 y 6, donde él, en su etapa de final, él describe el gozo, la alegría de su vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: dice así: y yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. En su vida nosotros podemos entender que su vida fue de sacrificio, que él dejó todo su carrera, que Dios le tocó el corazón derrumbándolo al suelo. Y él dejó toda su carrera de ser un prominente entre los judíos, porque todos sabemos que el apóstol Pablo, ¿quién era? Era un líder entre los judíos. Prácticamente era una de las personas más prominentes, uno de los jóvenes con los más talentos para ser un líder de su nación. Pero él decide seguir a Cristo, decide seguir una vida de sacrificio con problemas que siempre estuvieron alrededor de él. Y sigue diciendo en el versículo 7 ahora:
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, es algo que no solamente fue para Él, es algo que Él nos está haciendo una invitación que tú y yo podemos participar hoy. ¿No es esto poderoso, sublime, maravilloso? En Eclesiastés, en el versículo que abrimos, podemos ver que dice en el corazón de ellos. Es decir, Dios tiene un plan con la humanidad, porque la humanidad es su creación y ha puesto ese pensamiento para que la humanidad comprenda que la existencia proviene de Él. Y a pesar de que actualmente dejan demasiadas teorías y el ser humano en su razonamiento, en sus filosofías, tal vez clame y diga de que nosotros venimos prácticamente de una transición biológica, antropológica, pero que no tenemos nada que ver con un diseño de alguien más allá, de un creador. Todos entendemos que tanto fisiológicamente, biológicamente y espiritualmente, cada uno de nosotros comprendemos de que Dios es el creador, porque él ha puesto, como dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 11, en el corazón de ellos. Él ha puesto esta pregunta, él ha puesto ese cuestionamiento para que nosotros aceptemos y nos acerquemos a Él. Y tal vez algunas veces nosotros, por la mentalidad por el pecado que nubla nuestra mente, tal vez digamos nosotros no merecemos, no merecemos aceptar ese don gratuito, ese don divino que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y tal vez pues el diablo esté utilizando ese pensamiento, ese modo de pensar para tenernos cautivos bajo su gobierno. Pero Dios llama a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos pecadores. Y podemos ver en Pablo también cuando él declara el gozo y la buenaventuranza de aquella vida eterna que él nos ha prometido. Les invito a que busquen en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. 1 Corintios 15, 54 dice así: y cuando esto corruptible, hablando de este cuerpo material, de este cuerpo que perecedero, sea vestido de corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: soberbia es la muerte con victoria. Podemos ver que en el poder, bajo el poder de Cristo, bajo el poder, porque Él es el portador de la eternidad, nada puede tenernos bajo el control, porque Él ha dispuesto de que Él nos va a transformar este cuerpo material, este cuerpo perecedero, Él lo va a transformar en un cuerpo que vivirá por la eternidad junto con Él. Y podemos ver de que Dios tiene ese plan, tiene ese diseño, y que las causas de las tristezas en este mundo, de la maldad, del sufrimiento, la angustia, el resultado del dolor, todo esto será eliminado. Y que un nuevo hermoso mundo, una nueva hermosa vida, Dios traerá a cabo. Dios traerá de nuevo para nosotros. O sea, las condiciones actuales de nuestro mundo cambiarán y no habrá nada con el estigma, con ese, como decir, ese chip de pecado, de maldición, que hoy podemos contemplar, ¿no? Los árboles se enferman, todos sufrimos las consecuencias del pecado y nos hace dudar de que existe algo más.
Y Dios promete en el maravilloso libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 4, Él dice de una manera asombrosa y como poética, ¿no? Porque algo que me gusta de la Biblia es que a veces no es solamente quien nos trata de dar información, sino que lo escribe de una forma poética para que nosotros podamos sentirlo, entenderlo de una forma que llegue a nuestro corazón. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos conocemos que nuestro mundo era perfecto hasta que el hombre decidió seguir los consejos, seguir lo que Satanás le propuso. Pero todos entendemos que este mundo llegará al fin, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y hay una cita en Mensajes Selectos que quiero compartirles. Mensajes Selectos, capítulo, página 28, escrito en 1886. Dice, esta tierra en el lugar de preparación para el ciclo. Esta tierra es el lugar de preparación para el ciclo. El tiempo que se pasa aquí es el invierno del cristiano. Aquí los helados vientos, la aflicción, soplan sobre nosotros y nos asaltan las olas de angustia. Pero en el cercano futuro, cuando Cristo venga, la tristeza, el gemido, habrá terminado para siempre. Entonces, el verano del cristiano vendrá. Todas las pruebas determinarán y no habrá más enfermedad ni muerte. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es sublime, es una promesa que cuando nosotros las aceptamos por la fe, totalmente constriñe nuestra vida y nos hace entender de que hay algo más, que Dios tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros, no importa nuestros orígenes, de dónde vengamos, ni cómo seamos, ni en dónde estamos. Él llama a cada uno a participar de esta bendición. En otra cita del Espíritu Profecía dice, Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de vida y todos los que van a Él les imparte esa misma vida espiritual. Esto está en la Reader and Herald de 1897. Hasta aquí podemos entender y ver que el reino de Dios no será aplastado por el mal, no será aplastado por las circunstancias y por lo que nosotros ahora mismo podemos palpar, de que la maldad reina, porque eso es lo que nosotros vemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué podemos ver? Que la maldad siempre está sobre la justicia, que siempre está pisoteando la verdad, pero ese día la maldad no tendrá la última palabra. Las tinieblas no decidirán cuál será nuestro futuro. Dios tendrá la última palabra. Y entendido esto y viendo qué es la eternidad, les invito para cerrar a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11. En el versículo 23. Dice así, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Es esto asombroso, ¿no? Rechazó ser prominente en este mundo, rechazó gozar de los deleites temporales del pecado. Y no eran cualquier deleites, porque ¿quién era él? Él era un príncipe. Él tenía demasiadas cosas bajo su poder, podía hacer lo que quería. No es como nosotros a veces que somos personas corrientes, que lo que podemos disfrutar son cosas que prácticamente otras personas no disfrutan en una intensidad mayor, ¿no? Los ricos, personas políticos, tal vez reyes. Y sigue diciendo en el versículo 26, y consideró el vituperio de Cristo, lo mismo que eligió el apóstol Pablo, el sacrificio, es mayor riqueza de los tesoros, que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón, miraba hacia lo porvenir, miraba hacia el futuro, hacia la eternidad. Por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocase los primogénitos. Por la fe pasaron el mar rojo como la tierra seca, mientras que los egipcios intentaron lo mismo y fueron ahogados. En esto, lo que quiero dejar aquí en nuestras mentes es que comprendamos que es por la fe que podemos entender y agarrar la eternidad, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si ese es nuestro deseo, pues el deseo de ustedes, les invito a que nos postremos de rodillas para tener la palabra de oración para cerrar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por todas tus bendiciones que nos das a través de tu palabra, por lo que tú has dejado revelado a través de todos estos grandes hombres de la Biblia, por lo que revelaste a aquellos hombres que escribieran para que en nuestros momentos de depresión y aflicción, en momentos que a veces queremos renunciar a todo, tú nos ofreces tu mano y nos prometes que esta vida temporal, que esta vida que diariamente vivimos, es perecedera, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y lo aceptamos por la fe, oh Padre. Te pido que todas las personas que estamos aquí, Señor, que tu Santo Espíritu esté con ellos y que cada vez que estén en tribulaciones, en problemas, puedan clamar a tus promesas y mirar hacia el futuro, hacia ese galardón que tú has dejado y que lo podamos conquistar como todos aquellos hombres de la fe descritos en la Biblia. Pido que tu bendición sea con cada uno de nosotros y tu poder y tu presencia siempre permanezca con cada uno de nosotros y aceptemos el don inmerecido de tu gracia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, quien reina por siempre y para siempre. Amén.